La escritura de los compositores franceses que eligen la voz de la viola manifiesta alianza inescindible con el timbre del instrumento. Cuerpo y espíritu, desborde y ascetismo son márgenes que el barroco concilia. Y en este barroco francés, detrás de los 7 órdenes de la base de viol, esos márgenes encuentran su descanso. El tiempo de Saint-Colombe es también el de Pascal, el de un apasionado debate teológico-filosófico, tiempo también para la conversión de Angelus Silesius y para el claroscuro teológico de la Compañía de Jesús. El Traité de la Viole de Jean Rousseau de 1687 va precedido de una dedicatoria en letras de molde. A Monsieur de Saint-Colombe se puede leer. Rousseau tributa al maestro en las páginas que titula Disertación sobre el origen de la viola. La tradición de la viola en Francia parece remontarse a Mogart y haberse consolidado con Hotman, de quien se conserva un conjunto de piezas para viola sola. Hotman es precisamente el maestro de Saint-Colombe. En el tratado de Rousseau se indica que Saint-Colombe habría tomado de su maestro sus particulares golpes de arco, y en las mismas páginas se menciona la famosa séptima cuerda, el la grave que Saint-Colombe añadiera a la viola. También Danoville, en el prefacio a su tratado publicado el mismo año de 1687, sitúa a Saint-Colombe como el gran maestro de la viola. Se trata de recuperar un contorno biográfico del cual solo sobreviven unos pocos trazos. Empecemos por el nombre, que es parte del enigma. D'Andricourt, llamado Saint-Colombe, y Jean de Saint-Colombe de París podrían identificarse con el compositor, ya que sus nombres aparecen en documentos de época. El violista e investigador Jonathan Danford nos presenta los datos que reconstruyen esta identidad a partir de actas, crónicas y otros documentos. Expliquer un peu de recherche que je faisais sur le sujet de Sainte-Colombe. Bon, brièvement, ça fait depuis que j'arrive en Europe, depuis 1980, que je me passionne pour l'histoire de Monsieur de Sainte-Colombe. Je crois que le moment que j'ai vraiment commencé à faire la plus grande recherche sur ce compositeur était au moment de Tout le matin du monde, où la Société française de musicologie a décidé de réviser l'édition qui existait pour le concert à 2 viols égales de Monsieur de Sainte-Colombe. La préface
qui était fait par Paul Horman dans les années 70 avait besoin d'être révisé. Donc, je me suis plongé dedans et donc je suis allé aux Archives nationales où je pensais faire une recherche aidée par des personnes qui étaient vraiment géniales et qui sont toujours géniales, comme François-Pierre Goy, Stuart Cheney aux États-Unis et l'historienne Corinne Vast. N'importe, j'ai passé beaucoup de temps dans les Archives nationales et finalement, avec les inventaires, ça s'appelait Insinuations de Châtelet, qui sont de genre de répertoire sur le personnage des gens qui habitaient à Paris au XVIIe siècle. Je trouvais le trace d'un Jean de Sainte-Colombe qui était dans la rue de Béthisy, qui est le quartier de Louvre, où il y avait le roi à l'époque, et où habitaient par ailleurs beaucoup de musiciens comme Marat Marais plus tard, M. Dubuisson, des violonistes, mais aussi des comédiens et des artistes, des gens qui cherchaient des faveurs auprès de monarques qui habitaient dans le quartier. Et curieusement, ce monsieur Jean de Sainte-Colombe avait deux filles qui s'appelaient Françoise et Brigitte. Toutes les deux sont mariées par la suite avec soit des gens qui étaient dans le milieu artistique, soit dans le milieu musical. Et on a trouvé que Jean de Sainte-Colombe, ce personnage, avait même témoigné pour un organisme qui s'appelait Jean Caron au XVIIe siècle. Donc rien n'est certain parce qu'on a l'indication d'un monsieur qui a un nom, qui habite dans le bon quartier, mais ça ne va pas dire que c'était le violiste. Pourtant, il y a bien deux filles, comme mentionné dans le traité de l'époque, et aussi il était témoin pour ce musicien Jean Caron. Aussi, je parle brièvement de fils, parce que maintenant on a deux fils de Sainte-Colombe. Il y a un qui est mentionné dans le traité du XVIIIe siècle, un fils qui était compositeur, on trouve sa musique à Durham, qui est en Angleterre, au nord d'Angleterre. Et récemment, mon ami Jean-François-Pierre Goy a dépisté un Guillaume de Sainte-Colombe aussi, qui était à Édimbourg, autre fils de Sainte-Colombe, qui était violiste et on ne sait même pas exactement quelle musique il jouait. Une piste qui était absolument pas gardée, c'était Augustin d'Autrecourt, qui en fait c'était Augustin d'Autrecourt, c'est une faute de lecture, d'orthographe de Sainte-Colombe, et il s'appelait d'Autrecourt, et c'était un maître de chapelle qui aussi donnait des cours de viol. Lui, on a tracé maintenant jusqu'à Brioude, où il meurt en novembre 1688. Pour le moment, Jean de Sainte-Colombe reste entièrement un mystère. On n'a jamais trouvé un acte définitif où c'est stipulé que Jean de Sainte-Colombe est vraiment le compositeur de viol, mais toutes les indications pour le moment indiquent que c'est celui-là le bon compositeur. Durante el reinado de Luis XIV, la tolerancia religiosa está en retroceso. Después de la revocación del Edicto de Nantes,
La vida de los protestantes en Francia se torna compleja. Muchos desaparecen de la escena pública y otros son taxativamente borrados del registro histórico. Es factible que Monsieur de Sainte-Colombe haya sido protestante. Eso explicaría las omisiones y faltantes en su traza biográfica. Ante los faltantes biográficos, existe un modesto anecdotario que ilustra acerca de algunos rasgos de carácter de Sainte-Colombe, y es Titon du Tillet quien cuenta acerca de aquella cabaña que el músico hizo construir en un vergel para tocar con mayor tranquilidad y más deliciosamente. La voz de la viola alcanza con Sainte-Colombe un momento de plenitud, y esa plenitud se pone de manifiesto en los manuscritos de Tournou, cuya música está destinada a la viola sola. Hasta el momento, el corpus para viola sola de Sainte-Colombe reúne 180 piezas, distribuidas entre los manuscritos de Edimburgo y Tournou. El manuscrito encontrado en la Bibliothèque Municipale de Tournou reúne 153 piezas para viola sola en sus 57 folios. Podría suponerse que esta música contó originalmente con un bajo continuo, presumiblemente perdido. No obstante, en la carátula puede leerse «pour la basse», haciendo suponer que en efecto se trata de música dedicada a la viola da gamba sola. Más allá de abrir la suite, el preludio tiene en Francia un carácter peculiar, distintivo. Y entre los manuscritos de Tournou hasta el folio 11 solo encontramos preludios.
Estos preludios ensayan ciertas libertades. En algunos se advierte la ausencia de barra de compás. Hay también desarrollos extensos y arduos pasajes de semicorcheas y trémolos que el copista de los concerts llama furias. Otro recurso es el culé des doigts, un glissando particularmente expresivo que resalta la intensidad de la música de Sainte-Colombe. En la Francia del Rey Sol, los jansenistas instalan un contraste con el fasto de la corte, la cátedra y el templo. Y como telón de fondo, allí están los jesuitas, la Flèche, esa Societas Jesu que comisiona obras a Charpentier. Pascal y las Raisons du Cœur. La pintura de Latour, las obras que la Societas Jesu comisiona a Charpentier, los conciertos a dos violas iguales de Sainte-Colombe, así como las piezas de Tournou para viola sola. Todas ellas puertas de entrada a la estética y el pensamiento del siglo XVII en Francia. El primer gran redescubrimiento de la obra de Sainte-Colombe consistió en sus 67 conciertos a dos violas iguales, exhumación realizada entre los manuscritos de la biblioteca personal de Alfred Cortot. Los conciertos presentan un lenguaje equiparable al de sus piezas para viola sola, que serían descubiertas más tarde. Escritura y atmósfera signadas por el timbre del instrumento. El hallazgo de esta música vino a recobrar la figura, hasta entonces desvanecida, de aquel maestro a quien Rousseau dedicara su tratado de la viola. Estos conciertos llevan títulos evocativos: la Conférence, la Dubois, el Tombeau, le Regret.
y dentro del tombeau la página titulada Les pleurs, las lágrimas. A los testimonios de Titon du Tillet sumamos otra imagen del anecdotario. Cierto caballero recorre en una oportunidad 100 kilómetros hasta el solar de Sainte-Colombe para solicitarle toque para él una sarabande. Sainte-Colombe toca y el caballero cae en una conmoción profunda. ¿Quién cuenta esta historia? Un hijo natural de Sainte-Colombe, dice el cronista. A esa lacónica mención de un hijo se suma el descubrimiento en la catedral de Durham,
Entre 300 páginas de manuscritos se puede leer Sainte-Colombe le Fils. ¿Acaso se trata de aquel hijo natural mencionado en la historia? Los manuscritos encontrados en la Catedral de Durham conforman 6 suites para viola da gamba sola. El copista, un tal Philip Fall, dejó nota del autor de esta música. Sainte-Colombe le Fils, dicen los manuscritos. Más allá de su pertenencia a una suite, el preludio en si menor es una pieza de carácter, como la fantasía en rondo en sol menor. Música de gravedad militante. Así, padre e hijo quedan enlazados por el carácter de esta música, y la sombra de Sainte-Colombe le Père visita estos manuscritos. Maren Marais nace en París en 1656 y es bautizado en Saint-Médard. Su tío, Louis Marais, doctor en teología de la Facultad de París, es el único miembro destacado dentro de un círculo familiar humilde. En 1667, Maren Marais entra al coro de Saint-Germain-l'Auxerrois. Delalande es uno de sus compañeros en el coro. En 1672, Marais pierde su voz blanca y debe dejar el coro. Suponemos que ya antes de dejar el coro de Saint-Germain, Marais habría desarrollado su vocación por la basse de viol. Así se convertirá en el discípulo más destacado de Sainte-Colombe. Una vez más, es Titon du Tillet quien brinda información. La instrucción de Marais con Sainte-Colombe habría durado solo 6 meses. En palabras de Sainte-Colombe, siempre según Titon du Tillet, habría muchos alumnos que lo podrían superar.
pero no surgiría ninguno capaz de superar a Marais. En 1679 se inicia la carrera del joven Marais en la corte, ciclo que llegaría a su punto más alto en 1705, al ser nombrado director en la Académie Royale. El dominio del lenguaje, el encuentro entre la escritura y el timbre de la viola son constantes en el paso de la juventud a la madurez. Y en 1701, en el segundo libro de piezas de viola, aparece un territorio propio. Y así, en ese segundo libro, encontramos los dos tombeaux, el dedicado a Lully y el que Marais dedica a su maestro. El tombeau es una elegía, una evocación. La escala humana de esa evocación es característica del barroco en Francia. Voces de lo humano se presentan como oración, como tendresse, rozando el hálito esencial de cada cosa. La voix humaine es leitmotiv dentro del barroco. En el Tratado de la Viola de Jean Rousseau de 1687 se compara a la viola con la voz humana. Más atrás en el tiempo, Mersenne en 1636 escribe que la viola imita todas las modulaciones de la voz. De allí que Marais, en el segundo libro de piezas de viola, incluya esta pieza, Les voix humaines. Y aquí la voz llega bajo oración o musitación.
Armónicamente, Les Voix Humaines se mueve entre intervalos convencionales, primero, quinto, sexto, y en pocas oportunidades se desplaza hacia tonalidades vecinas. Motívicamente, expone por oposición 5 frases en donde A es repetida con leves variantes en cada reexposición. En el tercer couplet hallamos el clímax de la obra para reposar en la frase A modo de coda. El tercer libro de piezas de viola de 1711 contiene un preludio en la menor cuyo carácter grave, profundamente melancólico y contemplativo es distintivo de la escuela francesa. Armónicamente utiliza dominantes secundarias como herramientas de modulación. Motívicamente plantea casi con constancia discursos diferentes, aunque con complejidades de similares características. Junto a la Breve Fantaisie del mismo libro y de la misma suite, prefigura una suerte de ilustración para las raisons du cœur que surcan el barroco en Francia.
Aquí, en la Fantaisie, se reúnen el aire cortesano y la melancolía, territorios que de algún modo definen la escuela de viola da gamba francesa. Dos líneas de carácter involucradas en un solo espacio estético. Son dos rostros del barroco en Francia. Y así Le Sueur emerge como contracara para Latour. Los contrastes del orden natural están codificados en la filosofía de Leibniz y en los juegos de espejos del Ars. ¿Qué significa esa nota que parece surgir desde lo ínfimo? ¿Por qué esa pincelada de oro sobre ébano? Un retablo barroco debería emerger desde la oscuridad, apenas iluminado por la linterna de la cúpula. Esa oscuridad es un concepto decisivo para el barroco. No solamente se trata de los fondos de Caravaggio y los caravallistas. Mucho más que eso, es el fuscum sub nigrum de Leibniz y el interior de la mónada que está a oscuras. El Memento Mori recuerda al hombre barroco que los extremos deben exponerse, deben quedar visibles. Luz y oscuridad, existencia deseante y muerte, sueño y vigilia. No obstante, a veces la ambigüedad se apodera de estas texturas, como en la imagen de Pascal. Il me semble que je rêve, car la vie est un songe un peu moins inconstant. La nota de Marais de Charpentier describe una curva que surge, imperceptible, se eleva y muere. Detrás de ese pliegue está la oscuridad sugerente y cálida. La Rêveuse, Le Badinage, piezas del libro cuarto, definen el carácter de la viola francesa y los lugares de lo humano según el tacto y el aura espiritual del barroco. El quinto libro de piezas de viola de 1725 guarda la formidable cohesión entre el timbre del instrumento y la escritura de Marais. Marais fallece en 1728. Al momento de publicarse este quinto libro, el compositor contaba con 69 años. No hay en esta música, sin embargo, traza alguna de fatiga ni opacidad, y un cierto misterio todavía está allí, como elegía, como evocación.
Thank